Sinaloa, México, octubre de 2019. Es un jueves cualquiera en Culiacán. El calor aprieta y el tráfico avanza lento. Pero de pronto se abren las puertas del infierno. Sicarios irrumpen en la ciudad y la sitian en cuestión de minutos. Las calles son un campo de batalla, camiones ardiendo, convoyes de blindados y un dato que sacude la radio policial. Han liberado a Ovidio Guzmán, el escurridizo hijo del Chapo, pese a que se le acababan de capturar las fuerzas especiales, y se le ha liberado en solo 24 horas. Era el cártel de Sinaloa, pero actuando en este caso como un ejército, con fusiles antitanque y ametralladoras M60 y por supuesto los ya clásicos monstruos, esos blindados artesanales que parecen salidos de una película de Mad Max. Y todo esto rechazando una acción de las fuerzas especiales mexicanas. La jornada pasaría a la historia como el Culiacanazo, un asalto que dejó 29 muertos y dejó en evidencia al Estado, retrocediendo ante un poder de fuego que parecía inédito para los cárteles. Pero había algo más, era el bautismo de fuego de la Guardia Nacional, una fuerza nueva, con cara de policía y alma de soldado, nacida para contener al narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tomas a 100.000 soldados, los vistes de policías y los mandas a patrullar ciudades asediadas por criminales cada vez más armados, cada vez mejor entrenados y, por supuesto, bastante más despiadados que tú? Pues de eso vamos a hablar hoy, del ejército paralelo creado por Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional de México. La fuerza nació con una promesa: devolverle al Estado el control tras más de una década de deterioro en la seguridad civil. Pero 6 años después, las dudas siguen ahí. El narco sigue sembrando miedo y violencia, y esta no cede. Además, la Guardia Nacional se mete cada vez más en la vida civil asumiendo tareas que, la verdad, poco tienen que ver con la seguridad civil. De hecho, y esto es uno de los grandes temores de hoy, y es que México es el único gran país de Latinoamérica que no ha tenido grandes dictaduras militares recientes y sin embargo está militarizando su sociedad y sus actividades policiales como nunca antes. Entonces en el episodio de hoy nos preguntamos si este intento de AMLO y de otras administraciones de crear un cuerpo entre lo militar y lo policial para combatir al narco está funcionando. Y si no lo está haciendo, pues ¿qué es lo que está fallando? ¿Es suficiente crear un cuerpo de estas características? ¿O es un problema demasiado grande que ni siquiera una Guardia Nacional puede resolver de alguna forma? Bueno, pues ponte cómodo porque hoy hemos venido aquí en Cosas Militares a hablar de México. Un país del que hacía tiempo que os había prometido hablar, de los problemas de seguridad que tiene. No me he sentido cómodo hasta que no he leído un cierto número de libros y hablado con un cierto número de personalidades del aparato de seguridad de México, pero que bueno, a partir de ahí vamos a intentar empezar a despiezar con más seriedad. Así que, como siempre, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en los asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! México enfrenta un dilema inédito. El monopolio de la violencia ya no está en manos del Estado. De hecho, se lo disputa con ejércitos privados de entre 150 y 200.000 sicarios, que además de traficar con drogas, administran territorios y someten a comunidades enteras. Pero la nación azteca no nació con este mapa de violencia. En un momento algo cambió, y cambió rápido y para mal. No siempre fue así. ¿Cuándo cambió todo? Bueno, pues en buena medida todos lo conocemos y hemos de viajar al decisivo 2006. Felipe Calderón llegaba a la presidencia y lanzaba la famosa guerra contra el narco. Esto convertía lo que era un problema de delincuencia muy serio, que ya estaba muy macerado, en un conflicto militar abierto. No era la primera vez que el ejército participaba, pero sí la primera vez en que lo hacía de forma masiva y constante, sistemática. Miles de soldados abandonaron los cuarteles y se pusieron a patrullar las calles. Pero lo que iba a ser un apoyo temporal a las fuerzas policiales terminó siendo algo permanente. Cada zona intervenida quedaba bajo control militar y casi sin debate México fue militarizando su propia seguridad interior ante la ineficacia de la policía. De hecho, en 2014 el sucesor de Calderón, Peña Nieto, intentó dar un giro creando la llamada Gendarmería Nacional, un cuerpo policial de inspiración militar, pero los resultados, la verdad, fueron desastrosos. Ocurrió que los cárteles terminarían reaccionando como cualquier enemigo frente a una fuerza superior. Se armaron más, se organizaron mejor, contrataron a personal del ejército y acabaron por infiltrarse literalmente en todos lados, aunque ciertamente ya había una penetración muy importante antes de Calderón.
Imaginemos a los cárteles, por tanto, como un sistema de feudos. Cada feudo tiene su propia ley, su propio ejército, su propia economía. En muchos de ellos el Estado ya no es del todo soberano, es casi un intruso. O acaso peor, a veces se convierte en un socio, pues han comprado los favores de personal de las administraciones públicas. Y entonces, claro, la gente común debe empezar a pagarle tributos a estos feudos. Y si no lo haces, pues atente a las consecuencias. Y esos tributos los deben pagar todos, desde el humilde vendedor de taquitos que te encuentras en la Ciudad de México con su carrito, hasta el tendero que posee un pequeño local en alguna zona de Tamaulipas, por ejemplo. Ganaderos, comerciantes, taxistas e incluso autoridades que son sometidas al pago del derecho de piso como condición para poder trabajar. Y cuando alguien se niega, la acaba pagando con su vida incluso, como le sucedió a Irma Hernández, una jubilada y taxista de Veracruz, secuestrada y asesinada con tortura por negarse a pagar una extorsión. Los señores de estos feudos forman un mosaico que atraviesa todo el país. En el noroeste tienes el cártel de Sinaloa, el Capo de Capos, que extiende su poder desde la Baja California hasta Centroamérica. En Jalisco, un grupo expansionista y brutal, con armamento militar y tácticas de guerrilla aprendidas de las fuerzas especiales, que proyecta su fuerza hacia el Pacífico y hasta el Caribe. El cártel Jalisco Nueva Generación. Y luego están los históricos, venidos a menos pero todavía importantes. Me refiero a Juárez, los michoacanos, los restos de los Zetas. Todos estos grupos están preparando cada vez mejor en tácticas de guerra asimétrica. Ya sabéis, emboscadas, minado de caminos, uso de drones, infiltración urbana, uso de tiradores y fuegos de hostigamiento, incluso combates casa por casa. Conocen el terreno al milímetro y pueden bloquear una ciudad en minutos o desaparecer por completo en la sierra en cuestión de horas. Ahora bien, sería un error creer que estos son los cárteles más letales. No siempre es así, a menudo son las pequeñas y numerosas bandas criminales que no tienen una estructura mínimamente jerárquica y centralizada los que causan el mayor número de muertes violentas. Es decir, no es solo una cuestión de los grandes cárteles, es también la pequeña delincuencia organizada la que provoca esta cantidad de violencia. En diciembre de 2018, así las cosas, López Obrador llegó al poder y la verdad el saldo era catastrófico. Más de 250.000 homicidios dolosos acumulados desde 2006. Un promedio de 94 asesinatos al día en su primer mes de gobierno. Y un cierre del año con 35.964 homicidios, el más violento de la historia de México hasta ese momento, con una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. En fin, quedaba claro que la estrategia no estaba funcionando. 12 años de guerra contra el narco habían dejado una pila de cadáveres y ninguna victoria clara, real y decisiva. México necesitaba probar algo distinto, intentar algo distinto. Esto parece que es lo que entendió AMLO, que llegó al poder con una promesa heterodoxa, resumida en un eslogan muy provocador, ¿no? Abrazos, no balazos. Bajo esa consigna se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 a 2024. Su idea fuerza, ¿cuál era? Pues era romper con el paradigma de la guerra y atacar las raíces de la violencia, es decir, la pobreza, la desigualdad y sobre todo la corrupción, especialmente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del gobierno federal. En otras palabras, el plan se presentaba como progresista, incluso humanista, pero la verdadera reforma seguía estando en el poder militar, en las armas. Y la joya de la corona había de ser, sí, lo habéis adivinado, la Guardia Nacional. Aquí cabe apuntar una cosa, en la política de abrazos y no balazos quizás había que intentarla, es decir, se había intentado en varias ocasiones la vía dura, no había acabado de funcionar, quizás tenía lógica intentar todo lo contrario, ¿no? Por ver si funcionaba. Luego veremos lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, creo que en alguna medida tenía lógica. Entonces se pensó en crear un cuerpo similar a la Gendarmería de Francia, a la Guardia Civil de España o incluso a los Carabinieri en Italia. Se pensó, por tanto, en unas fuerzas con cierto músculo y modo de ser militar, pero bajo un mando civil bien definido. En el caso de México, pues debía responder a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, en la práctica, la Guardia Nacional resultó ser otra cosa. Mandos exclusivamente militares, en servicio activo, por supuesto, un 80% de tropa proveniente del Ejército o de la Marina y una estructura territorial calcada de la doctrina castrense. ¿Y de dónde había de salir el 20% de la fuerza restante dentro de la Guardia Nacional? Pues de la recién disuelta Policía Federal,
por su numerosa corrupción y falta de lealtad hacia el Estado, por la enorme penetración que tenía dentro de la antigua Policía Federal los distintos grupos organizados. Sí, efectivamente, en México ya no existe una Policía Nacional. La explicación de AMLO era simple, la gente ya no confiaba en la corrupta policía, pero sí en sus soldados, sí en sus Fuerzas Armadas. Por eso se les había de confiar la seguridad pública por medio de la Guardia Nacional. Pero, como veremos a continuación, había un precio a pagar. El 30 de junio de 2019, tras un espectacular desfile en el campo de Marte, AMLO dio el banderazo de salida. 70.000 agentes partieron hacia las regiones más violentas del país. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero. Un despliegue masivo pensado para mandar un mensaje claro. El Estado va a recuperar el control. Tenía sentido, ¿no? Abrazos y no balazos, pero a la vez estoy formando una Guardia Nacional que debería ser más difícil de penetrar para los grupos del crimen organizado. Concretamente así funcionaba esta maquinaria por dentro. En la cima, el comandante nacional, siempre un general del ejército en activo de alta graduación. Por debajo, la coordinación estratégica que enlazaba a la Guardia con la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y la de Seguridad Pública. De esta forma se decidían operaciones, recursos y reglas de intervención. Sobre el terreno, 8 coordinaciones territoriales, cada una al mando de un general, y 32 coordinaciones estatales, dirigidas por generales de brigada. Y a partir de ahí más de 239 cuarteles y bases operativas, quizás un número por cierto excesivo que planteaba un problema a la logística. Pero la velocidad tenía un precio y pronto quedaron en evidencia las inconsistencias de la nueva fuerza. Por ejemplo, miles de soldados fueron convertidos en un curso express de 8 semanas, cuando por ley debería de durar al menos 20 semanas. O sea, en apenas 2 meses un militar de cuartel terminaba patrullando las calles. Y para los expolicías federales el panorama tampoco era mucho mejor. De los 37.000 agentes de la Policía Federal, 22.000 fueron transferidos a la Guardia Nacional. Pero la incorporación fue un coladero sin grandes filtros y el 95% no cumplía al menos uno de los requisitos legales. Esto es, carta de no antecedentes penales, pruebas físicas, toxicológicas o de confianza. Además, su salario también cayó drásticamente. En la Policía Federal, un agente raso ganaba entre 18 y 20.000 pesos mensuales. En la Guardia, en cambio, el salario cayó a apenas 11.000 pesos como base. Pongámoslo en contexto. En Ciudad de México, alquilar un departamento de 3 pisos, de 3 ambientes que llaman, lo mínimo para una familia, cuesta entre 15 y 25.000 pesos mensuales. Eso significa que un guardia armado apenas podía pagar un techo y nada más. Con el tiempo los sueldos se fueron corrigiendo, es verdad, pero el daño inicial ya estaba hecho. Se arrancó desde la precariedad y ya se sabe, malas condiciones son terreno fértil para la corrupción. Oficialmente, los guardias gozan de las mismas prestaciones sociales que el ejército, beneficios que se extienden a las familias, economatos, etc. Pero esa oleada repentina de pacientes, de tantos nuevos guardias nacionales con derecho al sistema militar de salud, lo colapsaron. Además, no estaban claramente contemplados los gastos en los distintos presupuestos plurianuales, y la realidad era que la Guardia Nacional había nacido con los pies de barro. Y así es como llegamos al Culiacanazo el 17 de octubre de 2019, cuando las fuerzas federales detienen a Ovidio Guzmán, pero la operación no estaba bien planteada. Se lanzó sin una orden judicial, con inteligencia al parecer incompleta, y sin una cadena de mando del todo clara. Mientras unos recibían la orden de avanzar, otros dudaban. Y pasó pues lo que pasó. Se toparon con un cártel que sabía coordinar bloqueos, atacar de frente de igual a igual, y fue tanta la presión de fuego que el gobierno cedió y ordenó la liberación de Guzmán. Un muy mal presagio y una señal de debilidad y de que la Guardia Nacional estaba aún muy verde. Paréntesis, lo que hace el narco durante el Culiacanazo básicamente ¿qué es? Tú has capturado a mi líder y yo tomo como rehenes a un montón de familias de militares, ataco cuarteles, ataco a los propios militares e intento entablar una negociación y un chantaje hasta cierto punto al Estado. Y les funcionó. La operación no creo que estuviera tan mal planteada técnicamente. Algo así nunca había sucedido y era difícil prever que pudiera suceder. Entonces, claro, si cualquier operación que vayas a hacer de este tipo, no tienes que planificar solo la propia operación, el perímetro de seguridad, la acción directa, el asalto directo sobre el lugar, la captura del VIP, sino que además tienes que estar blindando toda la región, medio país, todos los cuarteles ante el riesgo de que haya secuestros de familiares de militares y presiones de ese tipo. Pues claro, era comprensible que en aquella primera ocasión cogieran a las fuerzas especiales un tanto desprevenidas, ¿no?
Pero el caso es que AMLO finalmente dobló la apuesta y en 2022 buscó transferir la fuerza por completo a la Sedena, una reforma que frenó parcialmente la Corte de Justicia, pero que en la práctica se realizó, se alcanzó ese punto. Y los efectos, por supuesto, fueron inmediatos. El aumento presupuestario en 2021 fue evidente. El presupuesto superó los 103.000 millones de pesos, más del doble que el mejor año de la Policía Federal. Además se compró mucho más equipo militar, 22.000 vehículos tácticos, blindados ligeros, fusiles FX-05 Xiuquatl, helicópteros Black Hawk y toda una red de cuarteles nuevos en todo el país. Pero las incongruencias continuaron. Por ejemplo, de los helicópteros no existen datos oficiales sobre su ubicación. No hay pistas, bases ni registros que indiquen dónde están, quiénes los pilotan, cómo se mantienen. Presumiblemente están bajo control de la Sedena, pero este tipo de aeronaves exigen un mantenimiento técnico muy elevado. Entonces, vale, hemos transferido Black Hawk a la Guardia Nacional, pero ¿quién es el responsable de su mantenimiento? ¿Quién está formando a los pilotos? Yo entiendo que lo está haciendo porque es el único con capacidad real para hacerlo, fundamentalmente, al final, las Fuerzas Armadas de México, básicamente, no la Guardia Nacional. La formación, además, es otro talón de Aquiles. Defensa ofrece un curso estándar de 20 semanas, igual que la antigua Policía Federal, pero su enfoque castrense deja de lado destrezas esenciales para un cuerpo policial, como la investigación, como la actividad forense, como la prevención de los delitos, etc. Lo más grave quizás es que el curso pasa el doble de horas con armas que con materiales como mediación. Según los principales críticos de este curso, lo cierto es que el problema no es tanto que esté hasta cierto punto militarizado, lo cual, teniendo en cuenta la situación de México, es comprensible que sea un factor importante, sino sobre todo que a menudo, pues, muchos de los reclutas no lo pasan. Es decir, se entra y se le envía a uno al destino sin que realmente se haya hecho un buen curso, teniendo un número mínimo de días y sin haberlo, por supuesto, completado del todo. Entonces el problema quizás no es tanto la militarización de ese curso, que es necesaria habida cuenta del poder de los cárteles. Es cierto que eso supone carencias, porque si te forman más como militar, pues hay cosas que pierdes como policía, pero es que además mucha gente ha entrado sin ese curso directamente. En 2024 se estima que un promedio de 2 integrantes de la Guardia Nacional fue denunciado por uso excesivo de fuerza cada día. Ese mismo año se enfrentaron 284 agresiones armadas. Se respondió con fuego real en unas 262 ocasiones y eso dejó un saldo de 126 civiles fallecidos. Todo eso mientras puede verse a la Guardia Nacional custodiando carreteras, aduanas y aeropuertos, vigilar obras públicas como el Tren Maya y por presión de Trump ya en 2019 incluso desplegarse en la frontera sur como muro de contención migratorio. Todo esto explica que la Guardia Nacional hasta cierto punto está militarizando la seguridad policial en México. Pero eso nos lleva a la pregunta clave. ¿El plan funcionó? ¿Ha merecido la pena? Con tanto presupuesto, tanto esfuerzo, tanta logística, lo esperable sería que la violencia pues, haya mermado en alguna medida. Pero la realidad es que no ha sido así. El sexenio de Manuel López Obrador es el más violento en la historia moderna de México. 193 homicidios dolosos con picos de 36.000 en 2020, 35.000 en 2021 y apenas bajó a 31.000 víctimas recientemente. Y si miramos los lugares donde la Guardia Nacional tuvo presencia significativa, el patrón parece repetirse. Baja California, en particular Tijuana, tuvo su récord en 2021 con más de 1.900 homicidios. Aunque la Guardia había reforzado la vigilancia en zonas clave, lo cierto es que el crimen se desplazó a colonias periféricas e industriales, manteniendo un mismo nivel de violencia. Pensemos también en Zacatecas, que recibió más de 3.000 guardias en 2021, tras una escalada en las luchas entre Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los dos cárteles más importantes. Y se cerró el año con la tasa de homicidios más alta de su historia, y Fresnillo incluso se consolidó como el municipio más peligroso del país. Estos casos muestran un patrón. El despliegue de tropas no acaba de tomar el control del territorio y reducir la violencia. Es verdad que puede estabilizar zonas concretas, pero en muchos otros casos lo único que hace es empujar la violencia y moverla hacia otro lugar. En resumen, la Guardia Nacional nació como una promesa de paz y terminó como un símbolo de la militarización, a mi modo de ver, inevitable de México. Y ahora, con Washington llamando terroristas a los cárteles y desplegando tropas en el Caribe, pues la pregunta no es si México puede militarizar más su seguridad, sino ¿qué pasaría si la guerra en algún momento deja de ser solo contra los cárteles mexicanos? En definitiva, ¿se ha militarizado la seguridad policial en México? Sí.
Era inevitable, a mi modo de ver también. Los cárteles estaban ahí, estaban creciendo, estaban armándose mucho más y probablemente necesitas una policía un tanto militarizada para gestionarlo. ¿Ha solucionado el problema la Guardia Nacional? No. ¿Ha contribuido a detenerlo? Es posible que haya contribuido a enjuagarlo, rebajarlo en alguna medida. Por lo demás, yo ya me despido. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Y como siempre os digo, muchas gracias y hasta otra. Chao, chao.